Hola, bendiciones. Por la gracia de Dios, nuevamente listos para compartir un mensaje más de esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, antes de compartir, recuerda que estamos ahí en el Sermón del Monte. Hemos analizado las bienaventuranzas y parte de lo que algunos de los mandatos o algunas de las enseñanzas que el Señor nos dio después de las bienaventuranzas. Y bueno, antes de continuar, me gustaría compartir contigo esto que me gusta. Señor, mírate solo a ti, Señor, mírate solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Es una hermosa alabanza y bueno, hay que seguir las pisadas del Maestro. Ojalá que todos tuviésemos ese deseo, esa decisión de hacerlo y hacerlo a la manera que Él lo hizo. Recuerda que el principio de esta serie de mensajes fue 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El día de ayer estuvimos hablando acerca de lo que quiso hablar o decir o enseñar el Señor en cuanto a la ley y los profetas. Y bueno, analizamos y reflexionamos algunos detalles en torno a estos primeros versículos que están ahí del versículo 17, capítulo 5, hasta el 20, y finalmente termina con el 21. Pero a partir del 21, más bien, establece una serie de cuestiones donde compara el Señor: habéis oído, pero yo os digo, etcétera, y explicamos por lo menos 2 o 3 acerca de esto. No podía terminar el capítulo sin hablar acerca de lo que dice, y es lo que voy a compartir el día de hoy. En el versículo 38 dice el Maestro: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses,
oíste que fue dicho. Y yo creo que esto es la esencia de esto último que acaba de hablar el maestro. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahí está el contraste de la parte externa y la parte interna de los mandamientos, lo que quiso enseñarnos el Señor. Pero yo os digo, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Solamente quiero hacer una aclaración en cuanto al versículo 48, cuando dice, sed vosotros perfectos, el original griego, o lo que trata de decir, es completos, no perfectos en el sentido que a veces lo interpretamos, de alcanzar la perfección. Recuerda que esto no va a ser posible hacerlo, al menos en esta vida. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mientras tanto, llevamos a cabo esto que habla nuestro Señor específicamente en lo que es el tema de hoy. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Y saben qué? En cualquier manera, en cualquier forma, por cualquier situación o circunstancia, cuando se vuelven algunas gentes nuestros enemigos a causa de alguna ofensa, a causa de un malentendido, a causa de cualquier situación diversa o circunstancia que tú le quieras poner, ¿sabes qué? Como seres humanos, qué difícil es poner esto por obra, pero eso es precisamente la diferencia entre alguien que quiere ser discípulo de Cristo o alguien que simplemente tal vez incluso como seguidor, o sea, ir detrás de Cristo, pero muy, muy a lo lejos, y que de esto muchos sabemos en el cristianismo hoy en día. Me encantó esta reflexión me la dio ayer me la compartió ayer mi esposa, y de verdad que le agradezco, porque hasta le dije, mira, la voy a compartir porque va con el tema que voy a estar tratando ayer. Dice, un día un niño entró en su casa dando patadas en el suelo y gritando muy molesto. Su padre lo llamó, pero él siguió diciendo irritado, papá, te aseguro que tengo mucha rabia. Pedro no debió hacer eso conmigo, por eso espero que todo le vaya mal. Lo odio. Su padre, un hombre muy sabio, escuchaba con calma a su hijo, quien continuaba diciendo, imagínate que el tonto estúpido me humilló frente a mis amigos. Nunca voy a aceptar esto y nunca lo voy a perdonar. Ojalá que se enferme para que no vaya más a la escuela. Y estamos hablando de un chiquillo de pues tal vez aproximadamente 10, 12 años. El padre siguió escuchando. Se dirigió hacia una esquina del garage de la casa, de donde cogió un saco lleno de carbón que llevó hasta el final del jardín, y le propuso a su hijo lo siguiente. ¿Ves aquella camisa blanca que está en el tendedero? Hazte la idea de que es Pedro. Y cada pedazo de carbón que hay en esta bolsa es un mal pensamiento que lo vas a dirigir al tal Pedro. Tírale todo el carbón que hay en el saco hasta que termines el último pedazo. Después yo volveré para ver cómo quedó. El niño se lo tomó como un juego y comenzó a lanzar los carbones, pero como el tendedero estaba lejos, pocos carbones acertaron la camisa. Cuando el padre regresó y le preguntó, hijo, ¿ahora qué tal te sientes? Y él le dijo, bueno, estoy un poco cansado, pero ¿sabes qué, papá? Ya me siento mejor. Mira, por lo menos acerté algunos pedazos de carbón a la camisa. No fueron todos, pero fueron algunos.
El padre tomó al niño de la mano y le dijo: ven conmigo, quiero mostrarte algo. Lo colocó frente a un espejo en el que pudiera ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! Él estaba todo manchado y solo se le veían los dientes y los ojos. En ese momento el padre dijo: hijo, como pudiste observar, la camisa quedó un poco sucia, pero no es comparable con lo sucio que quedaste tú. El mal que deseas a otros se nos devuelve y multiplica en nosotros. Por más que quieras o puedas perturbar la vida de alguien con tus pensamientos, los residuos y la suciedad siempre queda en ti. Cuida tus pensamientos porque se transforman en palabras. Cuida tus palabras porque se transforman en acciones. Cuida tus acciones porque se transforman en hábitos. Cuida tus hábitos porque moldean tu carácter. Y cuida tu carácter porque de él dependerá tu destino. Y como decía antes, la verdad es que me encantó, porque tiene mucho que ver, con la situación que estamos tratando en el tema de este día, acerca de lo que el maestro habló y dijo: amad a vuestros enemigos, y establece una serie de situaciones, circunstancias desde antes. Si te dicen que vayas una milla, camina 2, y cosas que no llevaríamos de manera natural o en forma normal cada uno de los seres humanos, aún siendo cristianos, porque esa es la verdad. Aunque nos cuesta reconocer, aunque nos cuesta vestirnos con nuestro manto de religiosidad y siempre esbozar argumentos, siempre esbozar justificaciones, lo cierto es que muchas de las ocasiones terminamos actuando igual que el mundo, terminamos haciendo las mismas cosas que hace el mundo en cuanto a la reacción que tenemos cuando somos lastimados, ofendidos, agredidos, cuando somos vituperados, cuando somos blasfemados, incluso atacados sin razón. Puede ser, y es verdad. Es cierto que tal vez algunos de nosotros hemos pasado eso, pero la cuestión aquí no es si lo hizo o no lo hizo, si tienen razón o no tienen razón. La cuestión aquí que establece el maestro es cómo vamos a actuar nosotros y en base a qué lo tenemos que hacer. Por eso es importante reflexionar, por eso es importante considerar esta enseñanza que nos da el maestro. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amar a nuestros enemigos. El pueblo judío estaba familiarizado con el mandamiento del Antiguo Testamento de amar a tu prójimo, que aparece en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18. Para muchos esto significaba amar a sus hermanos judíos, pero esto siempre no es fácil y se dieron cuenta de la importancia de ellos. Entonces viene Jesús y llevó este mandato un paso más allá. No solo ames a tus vecinos, no solo ames a tus hermanos, sino que quiero que ames a tus enemigos también, parafraseando lo que ya leímos en el versículo. Amar a nuestros enemigos significa amar a aquellos que no nos aman, a quienes no les caemos bien, no hablan tal como nosotros lo hacemos e incluso no nos quieren. Incluso no nos quieren. Híjole, yo tenía esa cuestión tan mía, tan de mí, ¿no? Así, hasta la presumía, ¿no? Y siempre que hablaba al respecto, con esa situación de no nos quieren, decía yo, siempre argumentaba: bueno, de mejores casas me han corrido. Esa es una tontería. Esto hace referencia a gente tanto dentro como fuera de nuestro círculo de familiares, amigos e incluso de la iglesia. Piensa también en nuestros compañeros, sobre todo los cristianos e incluso nuestros conciudadanos. El mandato de Jesús incluye amar a aquellos que no buscan nuestro bien, es decir, gente que desean que el mal recaiga sobre nuestras vidas e incluso gente que busca cada oportunidad para ponerlo en la zancadilla. Y esto es natural en nosotros los seres humanos y en nosotros los cristianos, aunque ya sé que hay muchos se van a ofender y que dicen que ahora que ya han sido santificados ya no hay error en sus vidas, pero hay algunos de nosotros que se encargan de ponernos incluso hasta etiquetarnos, ¿no? ¿Mataste alguna vez un perro? Y
toda la vida vas a ser un mataperro. ¿Y dónde está Dios? Pues no lo sé dónde esté. A primera vista, amar a nuestros enemigos puede parecer un acto imposible, pero después de todo, cada uno de nosotros tiene una historia que comienza con: si supieras cómo era esta persona o lo que hizo, no me pedirías que los amara o no me pedirías que los perdonara. Pero Jesús fue muy claro, así que, ¿cómo comenzamos a amar a nuestros enemigos? Esto comienza, o esto debería de comenzar con la oración, cosa que tal vez muy pocos de nosotros hacemos. Somos especialistas, somos de veras verdaderos expertos en tener los elementos, en tener las palabras adecuadas, en tener las razones, en tener los estudios para responder adecuadamente y poner a la gente en su lugar. En eso sí somos expertos. Pero ¿cuándo o cuántos de nosotros no lo que hacemos es mejor orar? Orar para pedirle sabiduría a Dios, para pedirle dirección a Dios, para pedirle fortaleza a Dios y para pedirle a Dios, así como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, dame la fuerza, dame la decisión, dame lo que requiero o necesito para poder entender esto que me está pasando. Estoy hablando en cuanto a los enemigos y, Señor, poder tomar el camino más correcto, aquel camino que te alabe y glorifique a ti. Y yo sé, Señor, que tú vas a tener respuesta para mí. Cuando oramos por una persona que nos ha lastimado, Dios tiene una manera de ablandar nuestro corazón. Comenzamos a mirar a esa persona a través de los ojos de Dios e incluso haciendo memoria cómo Dios nos vio con amor y misericordia mientras aún éramos sus enemigos y lo rechazábamos por nuestros pecados. Entonces, ¿podemos decir que orar por nuestros enemigos hace que lo que esa persona hizo está bien? La respuesta es absolutamente que no. ¿Significa que vas a querer ser la persona más cercana con él o con ella? No, en la mayoría de los casos no. Pero esto significa que Dios puede darte un poder sobrenatural para amarlos y mostrarles amor, sin importar qué tipo de respuesta tengan ello con nosotros. Y ese tipo de amor es poderoso. Bueno, no, en realidad está más allá de ser poderoso. Esta actitud es sobrenatural porque este tipo de amor proviene de Dios, porque esta sabiduría proviene de Dios, porque esta dirección proviene de Dios y todas y cada una de las cosas que nosotros llevamos a cabo las debemos hacer siempre pensando en que cuando provienen de Dios, tenemos la certeza, la seguridad de que de una u otra manera los resultados van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiera como bien para cada uno de nosotros. Eso es lo que significa, eso es lo que significa dejarle la justicia a Dios. Yo sé, a todos aquellos que me están escuchando, yo sé que algunas de estas cosas parecen incongruentes, parecen irrazonables, parecen que es dificilísimo. Yo mismo ya lo he expresado, en verdad tengo una experiencia que me duele mucho y que a veces le he compartido solamente porque me muestra la sabiduría de Dios. En los tiempos en que yo empezaba mi ministerio como ministro en la congregación donde trabajé alrededor de 4 años y donde me sentía yo de veras el súper espiritual, casi me sentía como un maestro de la ley, que hoy conozco muchos, sin ofender a estos maestros de la ley. Pero fíjate, sucedió un pasaje en mi vida con un vecino. Tuve un enfrentamiento y supuestamente yo tenía la razón y yo sé que de mi lado estaba la congruencia, estaba el razonamiento, pero no estaba la forma, sobre todo la forma, no las palabras, sino la forma en que yo me comporté con el vecino. Y sin embargo, a pesar de todo el coraje, a pesar de toda la prepotencia que el vecino mostró, yo me sentía ofendido y en lugar de reaccionar como realmente debe reaccionar un cristiano o un hijo de Dios, como debe
reaccionar aquel que se dice ser discípulo de Cristo, mi situación fue lamentable. Y sabes que el siguiente mes y medio fue un verdadero infierno para mí. Así como el niño que se llenó de carbón, así me pasó a mí. Y yo había veces que no podía entender cómo es que solamente deseaba que le fuera mal, que se le quemara, porque ese vecino tenía una casa que utilizaba como oficina para una empresa de transporte, y eran camiones los que se estacionaban ahí, y yo decía, ay, ¿por qué no se le...? Así literalmente, te digo, me da vergüenza acordarme de eso. Esto pasó hace ya casi 20 años, pero me da vergüenza en cuanto a la actitud que yo tenía. Y finalmente, un día, después de mes y medio, otros de los vecinos vino a mí, tocó mi puerta y me dijo, oiga, estamos haciendo una cooperación para que ayuntamiento nos pavimente bien la calle, porque vivíamos, que actualmente ahí vive mi hija, vivíamos en una calle que se inundaba y la verdad la calle quedaba destrozada. Y yo, como buen cristiano, dije, sí, claro, en la medida de mis fuerzas, ¿cuánto hay que cooperar? Dice, bueno, vecino, solamente le vengo a decir que realmente la cuota va a ser mínima. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque sabe que el vecino que tiene los camiones, él nos dijo que él entiende que sus camiones son los que más daño causan, y que además él siempre ha querido llevar la fiesta en paz con todos, que mencionó que con usted había tenido un malentendido, un altercado, y que él estaba muy avergonzado por eso, pero que él estaba en la mejor disposición de hacer las cosas de la mejor manera, o buscar la mejor solución. Y después me dijo el vecino, y era un vecino que yo estaba evangelizando, estaba llevándole el evangelio y la palabra de Dios. Tonto de mí. Y el vecino me dijo, vecino, usted que habla tanto de Dios, yo creo que usted debería ir y arreglar las cosas con su vecino. Y créeme que me da vergüenza recordar ese pasaje, pero también me ayuda o me enseña que como seres humanos podemos fallar, porque para mí, él se había hecho mi enemigo, y nada que seguir que ama a tu enemigo, no, yo deseaba todo el mal para él. Así es que pedí la dirección, me puse a orar, creo que fue la primera vez que me puse a orar específicamente por ese asunto. Salí de mi casa, lo fui a buscar, y cuando le hablé, bueno, mira, ni siquiera pudimos esbozar más de 5 o 6 palabras cada uno, sino que nos pusimos a llorar, así definitivamente nos pusimos a llorar, y nos pedimos mutuamente, ofrecimos disculpas y nos pedimos perdón y todo, y finalmente quedamos como súper amigos. Pero ya no duró mucho, porque ¿qué crees? A la semana siguiente él cerró la oficina y se fue de ese lugar. Y yo mientras mes y medio, sufrido, metido en el infierno de mis pensamientos, en el infierno del rencor, la amargura, del coraje, en lugar de buscar lo que dice aquí. Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelanto, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y créeme que vuelvo a insistir lo que me pasó a mí. Tal vez yo tenía la razón en el sentido de que él era prepotente, de que él era abusivo, y que realmente, como él reconoció después, estaba haciendo daño con todos sus camiones y ponía en riesgo incluso a nuestros hijos si caminaban por la calle, porque sus camiones entraban en reversa y pudo haber existido un accidente. Pero nunca tuve el tacto, ni la forma, ni la manera de hacer un reclamo adecuado, y sobre todo entrar en razón con él, sino que mis palabras, el tono de mis palabras, de por sí que hablo fuerte, y la gente luego me dice, pero no se enoje, casi toda la gente me dice, pero no te enojes. No estoy enojado, estoy más que enojado. Y yo creo que a veces no nos percatamos de eso. O sea, necesariamente tiene que haber en nosotros mansedumbre, tiene que haber en nosotros la idea de paz, tiene que haber en nosotros algo diferente a lo que se maneja en el mundo. Por eso dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados, pues en la Biblia dice,
a mí me toca vengarme y yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Yo creo que cada una de las circunstancias, situaciones que establece aquí el apóstol Pablo nos llevan a considerar que de verdad esa gran lección que nos puso el maestro ahí en el Sermón del Monte, amarás a tus enemigos, bendecid a los que te persiguen, y etcétera, etcétera, todo lo que sigue hablando ahí. Y Pablo ratifica y Pablo dice que finalmente todo esto tiene que quedar en manos de ¿quién? En manos de Dios, porque en Dios sí va a haber un juicio justo, cosa que ninguno de nosotros, aunque muchos de nosotros tengamos la razón, hay que entender eso, podemos tener la razón y podemos estar siendo blasfemados, atacados y hasta ahora que se utiliza mucho las redes sociales, estar viendo cómo nos atacan y cómo nos blasfeman y cómo sin razón o no tienen los argumentos o no pueden probar, pero de todas maneras lanzan el veneno y lanzan el veneno. La cuestión no es que haya gente que lance el veneno, la cuestión es que nosotros somos los diferentes, somos los que debemos actuar de manera diferente, somos los que nosotros debemos mostrar espiritualidad. Esa es una de las partes que nos deben de identificar como cristianos, el mostrar una espiritualidad distinta, diferente, aún aquellos que incluso diciéndose hermanos nos estén atacando, nos estén diciendo, claro que nos es dado en su momento y de acuerdo a las circunstancias, lugar, poner en paz y hablar las cosas con claridad, pero para todo hay un tiempo. No tenemos que incluso estar utilizando las redes sociales para responder o para decir o para argumentar o para defenderme, porque saben que la mejor defensa es la no defensa, es a veces permanecer callado. Dios está en el control y si nosotros confiamos en Dios, Él va a poner las cosas de la manera en que nosotros necesitamos, en que nosotros podamos llevarla a cabo. Pero en verdad, por eso comparto esta otra reflexión. ¿Qué significa amar a tus enemigos? Veremos qué significa amar a tus enemigos. En Proverbios 24:17 se nos dice que no debemos regodearnos cuando nuestro enemigo cae. En Proverbios 25:21 se nos dice que alimentemos a nuestro enemigo cuando tenga hambre, pero la flagrante instrucción de amar a nuestros enemigos vino de Jesús en el Sermón del Monte. Es ahí donde se dio, es ahí donde ocurre, es ahí donde pasa, es ahí donde el Señor va más allá de lo que debemos hacer, de lo que debe de existir en nuestra vida. Por eso lo que tenemos que hacer es considerar lo que realmente alabe y glorifique a Dios. En Lucas capítulo 6, pero a ustedes que están escuchando les digo, amad a tus enemigos. Dios que es amor nos ha dicho que amemos. Pero ¿cómo amar a nuestros enemigos? Como es de suma importancia, no podemos amar a nuestros enemigos sin la ayuda de Dios. Esto es claro, es lo que habla el apóstol Pablo, es lo que dice el Señor. No vas a realizar ningún acto en tu vida de manera como por iniciativa propia, por tu fuerza de voluntad. Es difícil hacerlo, es difícil. Somos seres emocionales, somos seres sentimentales, siempre influenciados, siempre de una u otra manera manejados por las emociones del momento, por los sentimientos en que decimos realmente y que podemos tener razón, como dije antes, es que me están ofendiendo, es que me están blasfemando, es que me están atacando, es que tal parece que quisieran verme pisoteado, destruido y todo. Está bien, sí, esto es cierto. Por eso necesitamos a Dios, porque sin Dios no va a ser posible. Es solo por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros que podemos amar a nuestros enemigos. Solo podemos amar a nuestros enemigos confiando en que Dios nos ayudará. ¿Por qué debemos amar entonces a nuestros enemigos? Hay dos razones para que amemos a nuestros enemigos. Uno es simplemente porque Dios lo dijo, así de fácil.
pero el otro es porque Dios nos amó primero. Es evaluar las circunstancias, evaluar las situaciones, es evaluar todas y cada una de las cosas que pudieran llevar al odio o al rencor de una persona contra otra. Primero, para nosotros es considerar cuál fue o cuál era nuestra situación ante Dios. Fue cuando aún éramos enemigos de Dios, Colosenses 1:21 y Romanos 5:2, que Dios demostró su amor por nosotros a través de Jesús. Romanos 5:8, el amor de Dios nos trajo la salvación, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. O sea, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios y Él tuvo compasión, Él tuvo misericordia, Él tuvo gracia y nos salvó. El amor es lo que hace toda la diferencia. Y aquí déjame hablar lo que dice 1 Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y yo sé que muchos hermanos se molestan con este texto porque dicen, ay, entonces tenemos que perdonar el pecado. Bueno, hay cada quien que lo interprete como quiera. Aquí está el amor, no que amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó tanto, también debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 11. Amar a los demás, incluso a los enemigos, surge de conocer el amor. Por eso Juan también dijo, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué significa amar más a los enemigos? En las dos porciones de las Escrituras donde Jesús elabora lo que quiere decir el amar a nuestros enemigos, lo lleva a una conclusión. ¿Has oído que se decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Eso es lo que decía la ley antigua. Pero te digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Ora, fíjate, ora, hay que orar. Y ora por los que te persiguen, para que puedas ser hijo de tu Padre en el cielo. Hace que su sol se levante sobre los malos y los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Ni siquiera los recaudadores de impuestos están haciendo eso. Y si solo saluda a su propia gente, ¿qué está haciendo más que los demás? Ni siquiera los paganos hacen eso. Sé perfecto, por tanto, como tu Padre Celestial es perfecto. Y esto lo estoy citando de la NBI, Nueva Versión Internacional. Pero a ustedes que están escuchando les digo, ama a tus enemigos, haz el bien a los que te odian, bendice a los que te maldice, ora por los que te maltratan. Si alguien te abofetea en una mejilla, recurre a la otra también. Y por favor, no tomemos esto de manera literal o física, porque no es lo que está diciendo el Señor. Si alguien te quite el abrigo, no le quites la camisa, dale a todos lo que te pidan, y si alguien toma lo que te pertenece, no lo reclames, haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Si amas a los que te aman, ¿qué crédito tienes para ti? E incluso los pecadores aman a quienes los aman. Y si haces bien a los que son buenos contigo, ¿qué crédito tienes para ti? Incluso los pecadores hacen eso. Y si prestas a aquellos de quienes esperas el reembolso, ¿qué crédito tiene para ti? Incluso los pecadores prestan a los pecadores esperando recibir el pago completo. Pero ama a tus enemigos. Eso es lo que nos cuesta trabajo considerar, o lo que nos cuesta trabajo llevar a cabo. Hazles bien y préstales sin esperar recuperar nada. Entonces tu recompensa será grande y serás hijo del Altísimo, porque Él es amable con los ingratos y malvados. Sé misericordioso como tu Padre es misericordioso. Esto lo leí en la Nueva Versión Internacional, Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. La conclusión a la que Jesús lleva es que seamos como nuestro Padre Celestial, que es perfecto y misericordioso. Esa palabra perfecta puede hacernos encoger debido a nuestra humanidad. Solo Dios es perfecto, pero la palabra perfecto en el griego original significa completo, algo que ya mencioné antes. Proviene de una palabra primaria que significa establecer un punto u objetivo definido. Jesús nos está diciendo que hagamos nuestra meta amar como ama nuestro Padre Celestial. Jesús trajo el tema de la misericordia repetidamente. Todos quieren piedad. La Biblia nos dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por supuesto que lo queremos. Dar misericordia nos exige renunciar a la venganza y entregar el juicio de Dios. Amar a nuestros enemigos
no significa permitirles continuar haciéndonos daños. Sería un fracaso amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama. Podemos hacer lo que está bajo nuestro control para protegernos mientras confiamos en que Dios va a intervenir. Y hay ocasiones en que he escuchado a muchas mujeres que sus maridos son golpeadores, son drogadictos, son alcohólicos, golpean, son un mal testimonio para los hijos y les dicen: tú como mujer cristiana tienes que aguantar todo esto. No es cierto, hermanos, discúlpenme, pero no es así. Siempre podemos orar por nuestros enemigos. Orar es un acto de misericordia. Orar es amar como nuestro Padre Celestial. Orar cambia nuestros corazones. Recuerda cuando el Señor te ordenó que dijeras una bendición sobre un enemigo que le hizo daño a un miembro de tu familia. Con lágrimas corriendo por la cara y dolor en mi alma lo hice. La persona continuó actuando como un enemigo, pero rompió la cadena de mi corazón. El amor de Dios me salvó de la amargura y la falta de perdón, que finalmente, y con eso voy a concluir, por tanto, el mandamiento de amar a tus enemigos significa verlos como seres humanos que necesitan al Padre. Y cómo no poder mencionar, ya para finalizar, cómo no poder mencionar lo que pasó con nuestro Señor, de qué manera fue atacado, perseguido, vituperado, lastimado, finalmente crucificado, y cuando fue levantado ahí en la cruz, ¿qué fueron las primeras palabras que salieron de sus labios? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que cada uno de nosotros eso es lo que debemos de considerar, porque igual como están actuando aquellos que nos están ofendiendo, aquellos que nos están lastimando, aquellos que nos están atacando, igual en un momento dado puede ser que ocurra en nuestra vida y hagamos lo mismo. Entonces, cuando todo lo hacemos a la medida de Dios, a la forma y la medida en que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, las cosas pueden ser diferentes. Y sobre todo creo que aquí una de las partes fundamentales que siempre debemos entender es como aquel hombre que llegaba a su trabajo y siempre se quejaba de que había lo que siempre hay en todos lados. Había un hombre que siempre llegaba y lo estaba continuamente golpeando en el pecho. Y verdad que sí, verdad que tenemos que hacer esto, y le golpeaba. Y verdad que sí, tenemos que hacer esto. Y él siempre se estaba aguantando el coraje de no poder responder. Cuando aquello terminaba, algunos de sus amigos se acercaban y le decían: Oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo es que permites que él siempre te esté golpeando? Y un día llegó él y todos los que lo conocían lo vieron y le dijeron: Oye, hoy vienes diferente, hoy traes otra cara. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Ya aceptaste que él te siga lastimando, molestando? Y él dijo: No, ya tengo la solución. Se va a llevar una gran sorpresa. Y aquellos se interesaron y quisieron decir: ¿cuál es esa sorpresa que se va a llevar? Y dice: Mira, no lo vayan a comentar, pero mira, dentro de mi saco, en la camisa, tengo una granada. Vas a ver qué sorpresa se va a llevar cuando la próxima vez que me pegue, le va a explotar la granada. Y sí, efectivamente, puede ser que le explote la granada, pero ¿quién va a ser el más dañado? Y eso es lo que hace el odio, el rencor. Eso es lo que hace la amargura. Eso es lo que hace la falta de perdón. Eso es lo que hace el resentimiento. Eso es lo que hace todas las cosas que están en nosotros cuando somos ofendidos, agredidos, vituperados, señalados, lo que sea. No nos encerremos en esa cárcel, por nuestro bien, pero también por el bien de otro. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien y el mal. A final de cuentas, siempre recuerda lo que Pablo dice en Efesios 6:10, que nuestra lucha no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. Y por eso habla: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque esa es nuestra lucha. A veces nuestro enemigo no es la persona físicamente en sí, es Satanás obrando en una u otra manera en mucha gente, incluso puede ser en nosotros mismos. Acuérdate que también Pedro, alguna vez el Señor le dijo: Satanás me ha pedido que para zarandearte. Y claro que puede hacerlo, y claro que puede utilizar
Entonces hay que entender eso, por eso hablamos de que tenemos que orar, tenemos que pedir la dirección de Dios, tenemos que fortalecernos en Dios para poder tomar la decisión difícil, problemática, pero finalmente necesaria, de amar a nuestros enemigos. Un discípulo aprende a amar a sus enemigos. Y yo espero que eso sea nuestra oración. Gracias otra vez por acompañarnos, quienes pudieron conectarse, gracias otra vez por estar aquí conmigo. De todas maneras, recuerden que sigo compartiendo este mensaje, es para la honra y la gloria de Dios. Y bueno, como otras veces lo he dicho, de lunes a viernes estamos 2:30 de la tarde por Facebook en vivo, a través de páginas Experiencias Cristianas, y tal vez pueda hacerlo también en otra cuenta que tengo de Héctor RMZ GTZ. Donde poder compartir. De todas maneras lo voy a seguir compartiendo. Y bueno, antes de despedirme, como siempre lo digo, y de verdad, yo creo que algunos hasta se molestan, hasta hacen ironía de lo que hablo y digo, pero lo he visto a través de familiares, a través de hermanos de la iglesia, a través de conocidos, cómo el virus ha estado acabando con ellos. Por eso insisto, cuídate, atiende las medidas. Es un sentido de congruencia, solamente de sentido común. No voy a decir todos los versículos que he puesto en algunas publicaciones, pero es necesario que entendamos esto. Hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás, aún a nuestros enemigos. No vaya a salir en tu mente la idea de que, ay, cómo no le da coronavirus. No, por favor, vamos a cuidarnos. No mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Eso significa pensar en los demás, y a eso somos llamados. A eso somos llamados aquellos que queremos ser discípulos de Cristo. Cuídate por favor, y mientras tanto te mando 1,000,000 de bendiciones y nos vemos, si Dios permite, el día de mañana. Hasta pronto.